Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral que nos siguen los domingos a las 6 de la tarde en este programa de diálogos de la mesa laboral. Hoy día es un día especial para conmemorar la situación de los trabajadores, la situación de la legislación laboral, la situación del empleo, la situación en general de los que generan riqueza, los que generan empleo, los que generan exportaciones, los que generan crecimiento que sirve para sostener el conjunto de la economía del país. Saludamos, por tanto, en primer lugar a los trabajadores de Bolivia que conmemoran hoy en día el 1 de mayo, que es un día internacional, excepto en muy pocos países, en los cuales los trabajadores marchan festejando su día del año y planteando también sus reivindicaciones en un contexto hoy en día sumamente complicado en el mundo. Saludo a los miembros de la mesa laboral, Cristian Améztegui, Gonzalo Crespo, Carlos Derpic y Gonzalo Rodríguez. Esperamos todavía la incorporación de un colega invitado especial. Espero que se pueda conectar a lo largo del programa. Pero mientras tanto vamos a iniciar con los 4 miembros de la mesa laboral a quienes les doy ahora la entrada para empezar con nuestro tema de hoy, que como no podía ser de otra manera se refiere a la coyuntura laboral en el país. Empezamos entonces con el primer tema que caracteriza de manera general cómo vemos en la mesa laboral la situación del mercado laboral y sus tendencias. Vamos a hacer una intervención de parte de cada uno de nuestros colegas. Empecemos con Gonzalo Rodríguez. Gracias, Jorge. Un saludo cordial a cada uno de los integrantes de la mesa laboral. Y por cierto, una felicitación desde lo más profundo del corazón y compromiso social que debe caracterizarnos como profesionales vinculados a la temática, con el mundo del trabajo, con las trabajadoras, los trabajadores, que han contribuido a las sociedades a su turno, a su desarrollo, su crecimiento, su modernización y desarrollo postmoderno, también llaman otros, a partir del esfuerzo que día a día realizan en las jornadas de trabajo. Por cierto que el mundo del trabajo tiene sus dificultades, así como tiene sus momentos de auge o por lo menos de posibilidades materiales para crear condiciones laborales muy valiosas, es decir, condiciones justas, equitativas y satisfactorias, pero vivimos un mundo, una sociedad que tiene crisis recurrentes por diferentes factores, propias o externas, y en este momento en el mundo estamos saliendo de una pandemia que ha afectado al mundo del trabajo en ámbito global, y recientemente también se tiene una conflagración bélica, una guerra, resultado de invasión de Rusia a Ucrania, que está empezando a tener sus efectos en la economía mundial, lo que nos lleva a pensar que va a haber dificultades económicas y sociales muy preocupantes. Y por cierto, trataremos de analizar para entender las posibles soluciones también, o trabajar sobre esas posibles soluciones que permitan salir al frente en un contexto muy difícil. Bolivia podría decir, bueno, está muy lejos de la guerra geográficamente o de alguna manera ha logrado sobrevivir a la pandemia, pero sin duda todos perciben en el caso de la pandemia los efectos directos que hemos sufrido, y en el caso de la conflagración bélica, lamentablemente, los efectos recién empiezan a visualizarse y recién llegarán al país, pero que inevitablemente llegarán, es parte de la realidad que debe admitirse. Por tanto, el tema del empleo y las condiciones en torno a él siempre son un desafío y son una preocupación que debieran permitirnos a tiempo de rendir homenaje en este 1 de mayo, comprometernos a trabajar, reitero una vez más, las mejores alternativas posibles. Gracias, Gonzalo. Carlos. Yo creo que
tema de las tendencias en el mercado laboral, además de lo que ha señalado Gonzalo Rodríguez, es muy complicado porque mientras por el lado del gobierno se habla de que estamos mejorando, estamos superando, estamos yendo de menos a más, la realidad muestra otra cosa, muy distinta. La informalidad está creciendo. Los empleos formales se reducen o se mantienen, cuando menos, pero además toda la normativa que hay de protección a los trabajadores se infringe. Es interesante, el día de hoy La Razón ha publicado en El Financiero, La Razón, que es un diario afín al gobierno, hay un documento que titula Despidos y cierre de empresas marcan el Día del Trabajador. Y dice esto, este documento: tras 2 años de pandemia, despidos y cierre marcan el escenario en el cual los trabajadores del país conmemoran el Día del Trabajador. Para los fabriles no hay nada que celebrar. Mineros piden estabilidad y la COP respeto a las conquistas laborales. Bueno, esto demuestra, junto con otras publicaciones y los datos que nosotros mismos podemos observar en la realidad, que la tendencia en el mercado laboral es complicada. Hay jóvenes profesionales que no tienen dónde trabajar. Hay profesionales no jóvenes, ya con algunos años de antigüedad, que trabajan de taxistas, repartiendo pizzas. Esta es la realidad. La informalidad crece mientras desde el gobierno se habla de que estamos mejorando. Y lo que he señalado, la protección establecida por ley a los derechos de los trabajadores se infringe, por ejemplo, en empresas estatales, se infringe en empresas vinculadas al gobierno, y todo termina en un canto de sirena que realmente es lamentable en este momento. Creo que esa es la tendencia en el mercado laboral. Gonzalo Crespo. Bien, buenas tardes. Un saludo a los miembros de la mesa laboral que nos acompañan, pero sobre todo un saludo especial a los trabajadores del país, que más allá de las estadísticas, etcétera, se ven en un contexto laboral sumamente complejo y con la preocupación diaria de no perder el empleo en unos casos pocos y en la perspectiva de lograr alguno estable y de calidad de manera permanente en la mayoría de los casos de las personas, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nos enfrentamos a un contexto y un ambiente, una cultura en realidad contradictoria y complicada en este momento, ¿no? Hasta la expresión mercado laboral se vuelve ofensiva y crea susceptibilidad, cuando no antagonismos. Y eso demuestra el carácter conflictivo de las relaciones laborales en general, pero más allá de las estadísticas, que si estamos o no estamos en el 6% de desempleo abierto en las áreas urbanas, y si el desempleo es o no el desempleo abierto está encima del 10, 12, 15%, o si la informalidad está al borde del 80%, que son lecturas un poco deshumanizadas para la realidad. Lo que sí es una constatación permanente, una constatación en cada familia, además, es que la calidad del empleo no mejora. Más allá de la propaganda de que Bolivia tiene el tercer lugar de salario mínimo nacional más alto en la región, el problema está otra vez en la calidad del empleo, en la calidad del empleo decente, como lo define la OIT o como lo define los diferentes estados y gobernantes, ¿no? Entonces, el debate en realidad debería centrarse siempre en la calidad del empleo
y el carácter permanente de este, ¿no? Para tener tal calidad. La discusión que abordemos hoy día debería orientarse respecto de esto, ¿no? A cuánto nos acercan a una mejor calidad del empleo las disposiciones gubernamentales que este día se han puesto en vigencia. Gracias, Gonzalo. Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. A ver, el presidente dijo hoy en su discurso, combatir el capitalismo e imperialismo es lo que une a los trabajadores. En el fondo, estarían consiguiendo realmente con tanta normativa y microdisposición cada vez menos trabajo formal. En el fondo, es decir, a cuántas personas se está beneficiando lo que se va reglamentando, lo que se va sugiriendo, lo que se va finalmente obligando. 83% es el informe del presente y la tendencia es a seguir creciendo. Entonces, estamos yendo realmente en un discurso, pero en el fondo consiguiendo otro. Gracias. Yo creo que podemos de alguna manera identificar algunos aspectos generales de lo que han mencionado los colegas. Creo que lo más importante de las tendencias en el mercado laboral es su inestabilidad. No hay en este momento condiciones para encontrar parámetros o series hacia el futuro, comportamientos en una u otra dirección. Operan en el mercado laboral factores externos que no están bajo nuestro control y que por lo tanto deben tomarse en cuenta por parte de las autoridades que formulan y administran las políticas públicas para contrarrestarlas, para atenuarlas, para revertirlas. Tenemos una situación global en el mundo que está anunciada y se está cumpliendo después del rebote de la caída del año 2020 enorme. Vino un rebote importante en todas las economías con un crecimiento extraordinario que se tomó como ya un resultado positivo. Sin embargo, todo demuestra que cuando uno cae, por decir algo, el 8% y crece al 6%, todavía le faltan 2% para recuperar lo que ha sido el nivel de desarrollo del año 2019. Y frente al 2019, Bolivia todavía no ha logrado llegar a las mismas cifras. Esto se debe a las circunstancias externas y lo mismo la inflación. Hay una inflación general en el sistema capitalista del mundo hoy en día, alentada por varios factores, no los voy a enumerar, pero es un dato que la inflación es una nueva presencia que no estaba en el pasado y que se va a mantener al menos por los años 2022, 2023 y probablemente 2024. En el caso boliviano hay una sorpresa para algunos en el sentido de que parecemos el único país del mundo que no registra tal inflación. Pero eso se debe a todas las políticas que se están aplicando y que contrarrestan la inflación e impiden un ajuste en el sistema de precios relativos. Y por lo tanto hay ahí una necesidad de que la política económica considere que no vale la pena mantener medidas, visiones que no resuelven los problemas en el largo plazo, que no incentivan la productividad y la competencia en el largo plazo y que tratan de contener por razones políticas cualquier transmisión del exterior al país. Tenemos por otra parte dos aspectos, uno que es estructural y que es el cambio tecnológico en el mundo. Están cambiando las condiciones, ya estaban cambiando desde antes, impulsadas en muchos casos por la necesidad de combatir el cambio climático. Después han acelerado esas modificaciones y transformaciones tecnológicas con la pandemia, que ha tenido que ser atendida mediante ajustes en las maneras de producir, en el transporte, etc. Entonces, esto es lo que nos viene del exterior. ¿Y qué nos viene de adentro? Dos problemas estructurales importantes. El uno ya se ha mencionado, es la informalidad, y el otro es una cifra del desempleo que
no satisface mínimamente un cotejo de calidad estadística y inflacionaria. Por lo tanto, lo que han señalado ustedes es correcto. La calidad del empleo es insuficiente en el país. No hay mejora de calidad en el empleo. Tenemos malas políticas frente a la situación en general y tenemos además una situación que deberíamos tratar de demandar que se solucione. No tenemos estadísticas confiables. No hay una estadística fiable, consistente en el ámbito laboral. Las cifras surgen de registros administrativos, de opiniones de intelectuales o seguidores del tema, etc. Por lo tanto, el mercado laboral en el país está en una situación que no es favorable y tampoco pareciera que las medidas que se han adoptado el día de hoy en el contexto de la festividad del Día del Trabajo vayan a mejorar la calidad del empleo o aumentar la formalidad y reducir paulatinamente la informalidad. Creo que ahí tenemos una situación que merece aplicarle un lente mucho más preciso, mirar con lupa más detalles de lo que está pasando en este momento en la coyuntura laboral y que podamos identificar trayectorias futuras de desempeño alentadas por buenas políticas, buenos acuerdos y buenas normativas. Vamos a pasar entonces a reflexionar un poco en detalle sobre los dos aspectos que habíamos puesto como tema para el día de hoy. Pero antes, Carlos quería la palabra. Adelante, Carlos. Audífono. Yo quería comentar sobre lo que ha señalado Cristian, que ha dicho el presidente que debemos destruir el capitalismo. Esto es retórica, es demagogia. Tenemos desde el 2006 gobiernos del MAS. En aquella época decían, en 20 años vamos a ser como Suiza. Suiza es capitalista, no es socialista. Y el día de hoy se habla de destruir el imperialismo y el capitalismo y se adoptan medidas pro-capitalistas, pro-imperialistas para ciertos imperialismos. Y a esto se añade una cosa que es dramática. Guarachi, el ejecutivo de la COP, ha dicho que hoy la acción política de la Central Obrera es apoyar al gobierno. Esto es lamentable. La Central Obrera de otras épocas que hemos conocido todos nosotros y con las que Horst, por ejemplo, ha tenido relación directa como ministro del Trabajo en su momento, mostraban una dirigencia del nivel de Juan Lechín, Simón Reyes, Filemón Escobar, Víctor López, Edgar Ramírez, que eran en muchos casos militantes de partidos políticos, pero que luchaban por la independencia sindical y ponían en aprietos a gobiernos como el de la UDP o a gobiernos como el del MNR o cualquier otro. Este sometimiento de la Central Obrera al gobierno es un signo fascista, no estoy diciendo hay fascismo aquí, pero que la organización sindical dependa del Estado es muy grave. Y a esto se unen estos guerreros azules que entienden la política como enfrentamiento y destrucción del otro y no como con algo consensual, algo que permita avanzar en democracia para solucionar los problemas. Me parecía importante llamar la atención sobre estos puntos, Horst. Muchas gracias. Está bien, Carlos. Yo creo que matiza lo que se había señalado anteriormente, que era una especie de confinamiento de la reflexión en las condiciones del mercado laboral propiamente dicho. Pero tú has añadido el tema de la conducta ya política y politizada de la dirigencia sindical que le da al movimiento sindical una perspectiva compleja, puesto que eventualmente por su afinidad con el gobierno puede sacar algunas conquistas, pero siempre tendrán esas conquistas un precio. Es el tema que
hace a lo que de manera general, junto con la desinstitucionalización del mercado laboral, llamamos la desinstitucionalización general del sistema político en el país y la mala calidad de las gestiones que se realizan sobre esas condiciones. Creo que queda claro, es una situación compleja, no se ve por de pronto ningún atisbo de que haya fuerzas impulsadas hacia la transformación de este mercado laboral, de sus características deplorables de hoy, hacia algo que sea más expectable y genere más certidumbre hacia el futuro y sobre todo que mejore las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la gente que gana su sustento mediante su participación en el mercado laboral. Dejémoslo ahí. Pasamos ahora al segundo tema, el aumento salarial. Y empezamos con Cristian. Tus opiniones, Cristian, sobre el aumento salarial, que después de lo que hemos oído al principio, que el gobierno ofrecía el 1 y la Central Obrera el 7, lo que se ha dictado ahora como norma ya en un decreto supremo es 3% al básico y 4% al mínimo, pero no se aplica a todos. Adelante, Cristian. Muy bien. La más relevante, evidente, es el incremento salarial. Estás congelado. Cristian. Ya. ¿Ha mejorado? A ver, avanza con tu bien, ahora intervención. Creo que está mejor, ¿no? Ya. Muy bien. Bien. Les decía que para una persona que hubiera ganado 100 y descontada la inflación, entonces le quedaba 99, es la inflación 2021. Ahora va a ganar 104. Bien. ¿Todos los empleadores pueden pagar esto? Hagamos una analogía. Hagamos la analogía del segundo aguinaldo 2018, donde muchísimas empresas no podían pagarlo. Y el gobierno dijo, qué pena, háganlo. ¿Y qué ocurrió? Conozco infinidad de casos en los cuales han tenido que negociar para pagar y que los trabajadores devuelvan el dinero porque sabían que o recibían el dinero y se quedaban sin trabajo o lo devolvían o finalmente solo firmaban el papel. A esto está impulsando. Y segunda cosa, dice que las empresas públicas tienen que regirse a normas antiguas del año 2015, referencialmente, vinculado a sus utilidades, su flujo de capital y su previsión de ingresos. Y el máximo que podrían recibir es 3%, el máximo. Es una vergüenza porque significaría que no hay crisis para unos, pero para otros sí, etcétera. Y más aún cuando dicen que los funcionarios públicos tienen que ser patriotas, tienen que no recibir ningún incremento, ni siquiera el que repone inflación. Entonces vean todos los atisbos que trae y raya en lo sinvergüenza. Vamos con Gonzalo Crespo. Bien. Leyendo el contenido del decreto 4711, uno se pregunta cuáles han sido las razones y los criterios respecto de la fijación del 3% del incremento. Además de los apuntes que nos decía Cristian, encontramos muchas contradicciones y muchos problemas, ¿no? Primero, la falta o la infracción respecto del cumplimiento del compromiso boliviano de respetar el convenio de la OIT que se refiere al tripartismo, ¿verdad? O sea, hubo un debate largo respecto a por qué no deberían o el sector patronal o empresarial, empleador, participar en estas deliberaciones, ¿no? Y encontramos que la alegación de la COP, por ejemplo, fue o es inadmisible porque ellos decían que los empleadores no deberían participar
debido a que durante las dictaduras se había excluido a los trabajadores y más bien se había hecho una negociación solo entre gobernantes y empleadores. O sea, retomar semejante argumento resulta simplemente una especie de revancha, lo cual es inadmisible, ¿verdad? En la misma línea está el parámetro de 3%. Si el gobierno había ofrecido una reposición inicialmente o algo parecido a la reposición, ¿por qué 3%? ¿Y por qué no 6 o por qué no 4%? ¿No? Cuando este porcentaje debería resultar de algún criterio lógico que compatibilice las demandas, pero además garantice y esté previsto un cierto efecto económico con ese porcentaje, ¿verdad? El simplemente fijar un 3% porque sí resulta también inaceptable y por supuesto carece de un fundamento técnico, ¿no? El hecho de haber fijado el 3% para el sector público solo en pequeños casos y sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, y fijarlo de manera taxativa para el sector privado también resulta incluso discriminatorio, pero lo más grave es que genera un antagonismo entre los operadores y los agentes económicos en el mercado laboral, ¿no? Lo cual es totalmente inaceptable. Pero más complicado todavía resulta el que el gobierno se aleje absolutamente de los conceptos de productividad cuando se trata de hablar de salarios. El salario es la remuneración del trabajo, es la compensación que se realiza al trabajo. De modo tal que subir más allá de la tasa de reposición de la inflación debería estar obviamente ligado a la productividad, y en este caso se requiere un análisis por sectores. No es lo mismo la hotelería que la agricultura o la industria. No es lo mismo el comercio que la construcción, etcétera, ¿verdad? Donde deberían hacerse análisis separados por sectores, además de que también debería hacerse análisis regionalizados. Esto nos lleva a reivindicar una vez más o exigir el retomar la vigencia del principio de racionalidad que debería imperar en la regulación del mercado. Evidentemente la Constitución le da el poder regulador al órgano ejecutivo, pero le exige también hacerlo con racionalidad y con buen criterio, ¿no? El hecho de que hayan diferencias tan grandes, tan marcadas en el sector privado y el sector público, pone de manifiesto que el gobierno entiende la incapacidad de los empleadores, porque el gobierno es un empleador de 450,000 trabajadores y sabe de su propia imposibilidad, ¿no? Que es la misma imposibilidad de los empleadores del sector privado. Entonces nos queda reflexionar y buscar las formas de volver a los cauces de la racionalidad en el mercado de trabajo. Gracias. Gonzalo Rodríguez. Gracias, Jorge. Sin duda, el incremento salarial ha resultado polémico antes de que se emite el decreto, ya con los anuncios de la semana pasada, básicamente porque el porcentaje resultaría poner en jaque a sectores de la industria, el comercio, los servicios que han tenido el mayor impacto de la crisis sanitaria y, bueno, también otros aspectos, como tú has señalado, que se van sintiendo en el país. Y en ese sentido era aceptable o legítimo la reclamación del sector empresarial para establecer una política diferenciada por sectores, de acuerdo a las posibilidades. Y algunos destacados líderes políticos y empresariales también habían planteado lo mismo en esa línea, incluyendo Samuel Doria Medina, ¿no? De que debía establecerse en estas circunstancias una política salarial sectorializada, y resulta que no ha sido así para el sector privado,
y sin embargo, así ha aplicado para el sector público, ¿no? El incremento dice solo para salud y educación. Funcionarios de los ministerios, ya hagas otro sector, ahí ya no. Funcionarios municipales, veremos, podría ser hasta en función de sus facultades, sus presupuestos. O sea, para el sector estatal lo sectorializa, para el sector privado lo generaliza, y lógicamente eso ya es una expresión no nueva, por si acaso, es una práctica recurrente del régimen de trabajar de manera, digamos, equivocada, ¿no? En el tratamiento certero que se busca con todos los sectores de la economía. Bueno, se tiene varios ejemplos sobre eso, ¿no? El pago del quinquenio, obligatorio para el sector privado. Para el sector público no es obligatorio, no se paga quinquenios, y la lista de decretos y disposiciones es larga. Y esto lo hace con una clara definición de circunscribir los, digamos, derechos salariales de los trabajadores a un mundo formalizado muy pequeño, porque el sector empresarial que no está en el ámbito de la economía formal no se va a animar a pasar al mundo formal. Es más, el empresariado que está en el mundo formal va a buscar transitar, si es que puede, al otro sector, ¿no? Entonces, no tiene un criterio de desarrollo económico-social de conjunto. Y simplemente por aparentar una pose anticapitalista, cosas de ese tipo que son pura palabrería, ¿no? Que no ayuda, no ayuda. Definitivamente no es una, digamos, medida acertada la que asumió el gobierno, y lamentablemente muchos sectores van a pagar las consecuencias, porque o pasarán del sector formal al informal, o en los hechos pasarán, digamos, a buscar la forma de incumplir, y no habrá manera de que se resuelva esto de manera satisfactoria, ¿no? Y solo, reitero, sectores consolidados de empresas que tienen sustento económico, están en la economía formal sin problemas, serán las que lleguen a cumplir, y esa es, digamos, la gran injusticia social que se estaría viviendo en el país. Exactamente. Carlos. Yo quisiera reivindicar lo que ha dicho Gonzalo Crespo respecto al tripartismo. Si estamos en democracia, los empresarios tienen que participar, los empleadores tienen que participar, hacer conocer sus puntos de vista, sus posibilidades, sus imposibilidades, sus dificultades. No cabe, estoy de acuerdo, comparar con lo de las dictaduras. Revisemos, durante las dictaduras no habían incrementos salariales. Hubo un incremento salarial en 1972 cuando se devaluó el peso boliviano de 12 a 20.40 en octubre del 72. Y el año 79 cuando se devaluó de 20.40 a 25 en el gobierno de la señora Lidia Gayler, que no era dictadura, también se ajustó el salario. La práctica de los incrementos salariales viene después, viene de la época democrática. La dictadura era otra cosa, era algo muy malo para el país, pero estaba en el aspecto político. Las dictaduras perseguían a todo el que era desde color rosado hasta rojo o hasta guindo. Y sin embargo, durante los gobiernos dictatoriales se han dictado algunas normas de favorecimiento a los trabajadores. Por ejemplo, la ley de los quinquenios, lo que se conoce como ley de los quinquenios, es de la dictadura de Banzer. Las reformas al Código de Seguridad Social son de la misma época, por demagogia, como una manera de contentar a los trabajadores mientras se los perseguía sañudamente. Entonces, no cabe esto de decir las dictaduras excluían y ahora nosotros los excluimos, que además revela un afán de venganza. Y en lo otro, yo creo que nadie está de acuerdo, en contra de que hayan incrementos salariales, pero cuando estos son posibles, cuando no van a ocasionar dificultades al empleador, dificultades que pueden llevar al cierre de las fuentes de trabajo. Hoy he visto en Facebook una publicación de Cristian Améztegui sobre los requisitos y el costo para abrir una pequeña y mediana empresa en Bolivia. Los costos más altos están en nuestro país. Si a eso le sumamos incrementos salariales que van a tornar imposible el mantenimiento de estas empresas, estamos muy mal. A pura demagogia, por ganarse el apoyo de ciertos sectores, se discrimina y se cae en el fondo en injusticia social.
Gracias. Gracias. Otra vez, resumiendo lo que ustedes han dicho y dándole una visión integrada, tenemos que la política salarial que se ha puesto en vigencia, no es que se haya puesto la política, sino una parte de esa política salarial que ha sido anunciada el día de hoy, no ha tomado en cuenta la heterogeneidad del aparato productivo boliviano, donde hay 3 sectores que han tenido un desempeño excepcional en los últimos meses, fruto de las circunstancias externas, o sea, no son debidas esas mejoras en su rendimiento y en su desempeño a circunstancias nacionales, es que los precios de los productos de exportación están en niveles sumamente altos en el mundo, fruto de la guerra de Ucrania y sus consecuencias, fruto de la inflación, fruto de la política que están aplicando algunos países para transformar su matriz energética, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de las industrias y de los sectores económicos en Bolivia están con desempeños insuficientes para cubrir con mejoras de sus ventas, mejoras de sus ingresos, los incrementos salariales adoptados. Y los otros sectores, pues, probablemente tengan facilidad para cubrir el aumento salarial, pero ¿qué pasará el próximo año si acaso empiezan a modificarse los precios internacionales de nuestras exportaciones? En todo caso, la política salarial no estimula el aumento de la productividad. No lo toma en cuenta y no lo estimula. Por otra parte, hay una segmentación arbitraria, porque no es la segmentación que uno podría esperar que ocurra mediante negociaciones sectoriales y donde cada sector, cada industria estime y calcule y negocie sus posibilidades de incremento con los sindicatos de ese sector, entre los empresarios y los sindicatos del sector. La discriminación que hace el gobierno es entre público y privado. Y como él es el principal, el gobierno, el principal empleador en el sector público, solamente ha dado un beneficio a 2 sectores, educación y salud, por la situación que se ha presentado en ambos sectores como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, lo que está demostrando el Estado es que carece de las reservas fiscales necesarias para cumplir con decretos de incremento salarial que abarquen también a los empleados públicos en general. Por lo tanto, como tiene la potestad de adoptar decisiones de política pública, se resguarda en sus limitaciones del incremento salarial generalizado, va a manipular seguramente en el tiempo futuro lo que vaya a cumplir en los sectores educación y salud, pero esa potestad no le da al sector privado, lo cual es una competencia absolutamente desleal, porque si se hicieran las reuniones tripartitas sectoriales, se podría estimar con equidad cuánto es lo que se puede aumentar el salario y colocarlo también como una palanca y un estímulo para la productividad. Hay que recordar que en materia de remuneraciones y retribución del trabajo está el paquete de salarios, pero que tiene varios componentes, incluyendo aquel que va al bolsillo directo del trabajador y aquello que son las contribuciones que se hacen a la seguridad social, en algunos países hay, aquí en Bolivia no hay, al seguro del desempleo, etc. Por lo tanto, el salario y sus componentes, más otros beneficios, deberían generar una tendencia de certidumbre hacia el futuro para que las familias de los trabajadores puedan saber más o menos cómo les va a ir en este año que queda todavía y en el siguiente, y si pueden esperar a hacer algunos gastos de reposición de ingredientes de la familia, de necesidades escolares, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo que la política salarial no contiene en Bolivia en este momento es certidumbre para los trabajadores en general sobre su futuro. Y creo que eso se tiene que corregir y es una de las tareas que nos hemos puesto como mesa laboral, contribuir a que el salario sea una retribución tanto de la pérdida de poder adquisitivo, pero también un estímulo para las mejoras de una calidad de vida que en el país son insuficientes por donde se las vea. Vamos a pasar al siguiente tema, el tema del empleo. Vamos primero con Carlos. Sí, en consonancia con lo que hemos venido diciendo, el empleo decente o el empleo digno, como le llamamos acá en Bolivia, está cada día más lejano, ¿no es cierto? Estas condiciones que permitan que cualquier persona que preste sus servicios a cambio de una remuneración lo haga en condiciones de dignidad que son propias de todo ser humano. Nada de esto ocurre si es que tenemos empleo informal, en el cual cada uno tiene que trabajar como puede y cobrar lo que pueda, con seguro, sin aguinaldo, sin vacaciones, porque precisamente hay una falta de condiciones generadas desde el Estado. Y no digo que el Estado tiene que ser empleador, tampoco me opongo a que sea en algunos rubros, sino que genere las condiciones para que los privados puedan a su vez dotar, diremos, a la población de empleos dignos. El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, hoy día en su homilía ha pedido que el gobierno genere condiciones de trabajo decente, de trabajo digno. Pero tal como vamos, no hay posibilidades de esto. Quería añadir un comentario en relación al incremento salarial. Se ha incrementado el salario mínimo nacional, que tiene repercusión en subsidios y en bonos. Está congelado en 2.000 bolivianos, pero ahora me imagino que lo van a actualizar. He leído el decreto, no dice nada al respecto. A 2.250, por ejemplo, el bono de antigüedad, hay que calcular sobre eso. ¿Cuántos empresarios van a poder hacer eso? Y al no poder hacer, no va a ir en contra de los trabajadores y en contra del trabajo digno o decente. Creo que esto del trabajo digno o decente sigue siendo un desafío que debiera encararse de buena manera, comenzando por el gobierno y por el Estado. Gracias. Vamos con Gonzalo Crespo. Gracias. Bien. Parecería que la generalidad de nuestras intervenciones tuvieran el propósito de, además de poner en evidencia los problemas y la situación, es un inductor al desánimo general o algo así, lo cual no es cierto en la mesa laboral. Y creo que es prudente ponerlo de relieve. Este ambiente adverso para los empresarios privados y también para los servidores públicos, este conjunto de normas altamente protectivas de los trabajadores, que en realidad no son tal, sino más bien la evidencia de la incapacidad del gobierno de crear condiciones favorables y además un estímulo racional hacia la formalización, en conjunto constituyen nada más que la constatación de una imposibilidad de crear mejores condiciones laborales. En semejante panorama adverso, yo creo que nos corresponde a nosotros y le corresponde a cada empleador y a cada ciudadano boliviano o ciudadana boliviana formular y caminar en busca de opciones que nos lleven hacia criterios racionales, que nos lleven a ser imaginativos cuando estamos en el rol de empleadores para lograr un empleo digno, etcétera, y sortear la adversidad de las condiciones que se nos ponen enfrente, ¿no? Mi mensaje es a no caer en el desaliento, sino más bien a buscar soluciones como las que busca la mesa laboral, planteando opciones de mejora que a lo mejor
contribuyen a mitigar la adversidad del empleo o de las condiciones del empleo en el país. Gracias. Gonzalo Rodríguez, quizá con un matiz regional, porque tengo la impresión de que la situación no es exactamente la idéntica o la misma en la capital, aquí en La Paz y en Cochabamba, por ejemplo, en otras localidades del país que tienen otras condiciones. ¿Tu opinión? Gracias, Jorge. Voy a empezar sacando algunas características tal vez locales en relación a que en Cochabamba hay una industria formal que tiene sus sindicatos fabriles constituidos y que sin duda en ese ámbito el decreto salarial en gran medida va a ser cumplido, pero no llega a representar el total, digamos, de mano de obra aglutinada en la manufactura. Es más, algunas de estas empresas tienen talleres subsidiarios, digamos, a los que derivan trabajo y que tienen condiciones que no son propiamente las que debieran cumplirse en relación a la Ley General del Trabajo. Y allá uno no sabe qué es lo que va a pasar porque, bueno, no hay organización sindical que represente a los trabajadores. Y hay una amplia gama de talleres de propiedad familiar, de intervención, digamos, de afines y consanguíneos en la actividad laboral, donde el tema salarial va a pasar desapercibido porque, es decir, no van a tomar ninguna decisión porque entre ellos van a, como familiares o afines, optar por no resolver nada porque, bueno, se pone en riesgo la subsistencia del taller y, bueno, tampoco pueden demandarse entre ellos. O sea que por eso les decía que el ámbito de la informalidad se va a quedar nomás como una especie de burbuja donde los decretos pasan por encima, ¿no? Tal vez el problema grave es que del sector formal, las industrias formales más débiles puedan ver la posibilidad, tentarse y además en algún caso tal vez hasta materializar la posibilidad de pasar al ámbito informal, ¿no? Ese es el riesgo. Pero esto muestra la tendencia de que en vez de avanzar de la formalidad o de la informalidad a la formalidad, estamos más bien reduciendo, digamos, la esfera del trabajo formal. Ahora, lógicamente, viendo desde el punto de vista más general, el tema del empleo en el país es un problema de larga data. Acabo de ver, antes de que empecemos el programa, una caricatura donde le hacen soplar una torta con una velita a uno de los miembros de una amplia familia, ¿no? Y ahí está, feliz día del trabajo, pero solamente uno sopla la vela. Claro, y surge la duda, ¿no? ¿Y por qué él sopla si se entiende que todos debieran soplar como trabajadores de diferente, digamos, forma de participación en la actividad productiva? Dicen, es que es el único que tiene trabajo formal. O sea, uno solo de una, ¿no? De una amplia composición familiar termina soplando la vela. Pues acá hay un desafío grande que el país no está pudiendo encontrar el camino, pero sobre todo no hay la voluntad política. Ese es el mayor problema. Yo creo que inclusive ha habido una especie de tendencia expresa desde hace más de una década de destruir, por ejemplo, la seguridad social para hacerla desaparecer y que todo quede, por ejemplo, como algo normal el trabajo, digamos, sin seguridad social y por tanto menos un criterio más para exigir trabajo decente, ¿no? Por eso es que aparece el SUS como una especie de, digamos, entre comillas, competencia a la seguridad social, pero todos sabemos que no es de lejos, que no es ni en servicios, ni en subsidios, ni en nada. Cuando debió surgir más bien la tendencia, bueno, acá no se puede, no están llegando a tener la cobertura de la seguridad social, ¿y cómo va a resolver el Estado? ¿Qué va a hacer para que eso ocurra? No lo hacen. Lo mismo con el tema de pensiones, ¿no? Seguimos con un, digamos, el conglomerado de trabajadores aportantes, básicamente el sector formal, sea público o privado, que no tiene tendencia mayor al crecimiento porque al Estado no le interesa, ¿no? Ha hecho anuncios de que iba a incorporar al sector de transportistas, pero no ha generado los suficientes incentivos y ha quedado en nada, ¿no? O sea, la informalidad parece ser más bien la política oficial del gobierno y lamentablemente frente a eso, lógicamente, nos vemos todos muy compungidos, ¿no? O sea,
con mucha razón, tal vez sectores laborales, inclusive formales, decían no hay nada que celebrar, y ahora nosotros como profesionales decimos, bueno, evidentemente no hay nada que celebrar. Los otros decretos, que por si acaso con esto cierro, son puro engaño, ¿no? Eso de elevar a un nuevo decreto las declaratorias en comisión, le han cambiado el orden de las palabras en los párrafos, una que otra cosita, nada más. El tema de las licencias ya estaban en los estatutos del sector público, que lo habrían ampliado para el sector privado, y en el sector privado formal ya estaban en los reglamentos internos, ¿no? O sea que no era gran novedad, lo presentan como un gran logro, ¿no? Y regular las vacaciones realmente es, yo diría, bueno, debían aprender del avance legislativo peruano, que fue más práctico sobre el tema de vacaciones hace 4 años. Aquí es otra vez tomada de pelo, porque lo único que nuevo ahí es que se regula que una cantidad de licencias que se pueda sacar para alguna urgencia pueden ser tomadas a cuenta de vacación, pero con un límite. ¿Y qué pasa si el trabajador se pasa de eso? Se perjudica, ya no puede sacar vacaciones o licencia a cuenta de vacación, más bien al revés para el trabajador, ¿no? Pero, como decía muy bien Carlos, lamentablemente hay un esquema sindical que considera que y lo dice con estas palabras, este es nuestro gobierno, o sea, es su gestión, ¿no? Y supuestamente ellos tienen que defender a su gobierno de una supuesta conspiración. Yo no veo dónde haya conspiración, tal vez el único que está conspirando es el expresidente del Estado, Evo Morales, de ahí vienen los mayores ataques, ¿no? Y la marcha de hoy es más o menos una muestra, y yo lo tomo como más que un tema sindical, reivindicativo de la fecha, es una correlación de fuerzas para su próximo congreso partidario, para saber quién se va a quedar con el partido. Para eso es su concentración. Y estos decretos son simple demagogia que no resuelven problemas de fondo, sino en algunos casos complica, como el tema salarial. Gracias, Gonzalo. Cristian, sobre el tema del empleo y con derivaciones a cómo es y qué se puede hacer con la informalidad cuando uno quiere enfrentarla en serio. Adelante. Bien, yo soy uno de los convencidos que el mercado se autorregula. Será unas 3 semanas atrás, El Deber, el periódico cruceño, en su titular principal decía: salario de contratación de nuevos trabajadores está en 1.300 bolivianos. Y decía, entonces lejos, ¿no? Al 2.164, que era el mínimo nacional hasta hoy, digamos, y 2.251 aproximadamente, que va a ser el nuevo. Entonces, 1.300 reales versus 2.251 aproximado. Entonces, el mercado se va a autorregular y lo que va a ocasionar es que la informalidad va a volver a crecer. Datos que uno encuentra dicen que la informalidad en Bolivia es 87%. Yo no creo, yo pienso que eso es optimista, porque también vi uno, si no me equivoco, viene del CERLE y dice, de la población activa, el que tiene en este momento, el que tiene trabajo bajo planilla salarial como tal, ya no llega ni al 12%. Siempre era entre 20, 22 en los años, el más bajo de toda la región. Pero ahora hablan ya de 12%, y entonces con esto va a caer ¿a cuánto? A 9%, primera cosa. Segunda, la Central Obrera Boliviana habló de 10% de petición original y lo está consiguiendo, porque por algo hace un mes más o menos se empezó a hablar del segundo aguinaldo 2021. Si se pagara el segundo aguinaldo, que de la nada empezó a hablarse de ese tema y luego lo han apagado, significa que el costo que tiene que pagar el sector formal sería el monto del total ganado entre 12 meses hacia atrás, da 8.33, más el 3, 4 que están dando, tienen el 10 y un poquito de sobre inclusive. Pero tal vez este incremento va a ser la base gatillo para hablar de segundo aguinaldo 2022 también, porque dicen, como ellos dicen, que este dinero genera como productividad, si quieren, en el comercio y en los servicios, porque la gente gasta en el mercado interno eso, pero en el fondo también ese dinero termina saliéndose a Perú, Chile y a China, etcétera, porque así ocurre. Entonces genera un poquito de movimiento, pero termina saliéndose. Y digo algo interesante que ya ha pasado antes. Si dicen que en el sector privado tiene que incrementarse, por decir, 3%, sobre la base de 3. ¿Y qué pasa cuando no hay acuerdo? Porque por definición, un acuerdo negociado es eso, un acercamiento entre partes
dentro del cual la regla principal es que no pueden obligarte a quedarte, por eso es negociación, no pueden obligarte a quedarte. Y los sindicatos, especialmente fabriles y mineros, le dicen al empleador, 10 o nada. Y si por tanto, si es nada, no firmamos y el gobierno te pone en la resolución reglamentaria, hasta tal día me tienes que presentar tu acuerdo firmado y pagado. Y los casos en los que no tienen acuerdo se quedan en el limbo con multa diaria. Con multa diaria de por qué no ha presentado el acuerdo. Entonces, trampitas por aquí y por allá, pero pienso que el desempleo va a volver a crecer. Solución, mi parecer, solución. No parece que hay atisbos de que el gobierno se ponga para gobernar para todos realmente. Básicamente los trabajadores afiliados a la central obrera son los que dirigen las políticas. El mercado, como dijo el deber, con eso empecé la idea, va a volverse a autorregular para mal de todos. Claro, la autorregulación a la cual tú te refieres es aquella que puede llevar a que por la necesidad y no tener otra alternativa, el trabajador se vea obligado a aceptar condiciones que están por debajo de los umbrales éticos y morales que el país debe tener y cumplir. Por eso el mercado laboral no es parecido al mercado de papas o al mercado de productos electrónicos. En el mercado laboral imperan también una serie de principios morales por debajo de los cuales es imposible que se llegue a acuerdos legítimos. El Estado tiene que velar por eso en el mercado laboral, donde concurren dos fuerzas que están con interés contrapuestos. Eso no discute nadie. Aquí hay dos intereses contrapuestos que se ponen de acuerdo según la correlación de fuerzas. Pero el Estado es el árbitro que debería velar por el bien común. Y en ese sentido, impedir que la fuerza del uno, el chantaje que pueda ejercer, la presión que pueda poner en práctica, lleve a una situación de descalabro para la empresa o a una situación de miseria para el trabajador. Hay una cuestión que quedó pendiente hace un par de reuniones. No es una definición precisa la informalidad. Hay una serie de aspectos en los cuales la informalidad cumple con algunas disposiciones. Tú, Gonzalo Crespo, tenías una opinión sobre la materia para no meter en la bolsa como si en la informalidad nada tuviera vigencia de la normativa y fuera la ley de la jungla. A ver. Sí, qué bueno que volvamos al tema. Y esto es muy bueno advertirlo a los trabajadores. El hecho de estar en el sector informal no quiere decir que las disposiciones de la Ley General de Trabajo simplemente no se aplican respecto de ellos. Claro que sí se aplican. El problema está en la forma de ejercer esos derechos y hacerlos valer para los trabajadores del sector informal. Cualquier trabajador informal que no percibe un aguinaldo puede demandar a su empleador. Es más, si consigue llevar adelante un proceso adecuado, incluso podría solicitar y lograr el apremio de su empleador, aún en el sector formal. Yo he participado en numerosos casos en que, en base a ciertos argumentos, etcétera, he logrado que empleadores del sector informal reconozcan ciertos derechos de sus trabajadores. Entonces, no quiere decir que los trabajadores del sector informal están absolutamente desamparados, pero sobre todo no quiere decir el estar en la informalidad que uno no tiene derechos y que no tiene la forma de hacerlos valer. Es difícil, es más complejo, etcétera, y se ve sobre todo enfrentando problemas relativos a la seguridad social de corto y largo plazo, pero de todas maneras, aún para esos beneficios o para las afiliaciones en el sector, diré, a la seguridad social de corto y largo plazo, sí se puede hacer y sí se puede lograr. Entonces, esa tal vez es otra vertiente necesaria de explotar, es decir, la orientación de trabajadores del sector informal, ¿no? Para que logren y encuentren formas efectivas de acceso hacia la protección y cumplimiento de sus derechos. Les doy la oportunidad, hagamos una última ronda
Empezando por Carlos Derpic, últimas opiniones para cerrar nuestro programa de hoy. ¿Cuál es el mensaje que dejamos hoy en día a los trabajadores con nuestras reflexiones de hoy, que no han sido obviamente una cantata de elogios para las políticas aplicadas? A ver, Carlos. Sí, bueno, primero yo quisiera despedirme saludando a los trabajadores en este día. No lo hice en mi primera intervención. Pero luego quisiera, en consonancia con Gonzalo Crespo, mandar un mensaje de optimismo. Podemos, desde nuestros lugares, contribuir a que esto mejore. No hay que pensar que está todo liquidado de mala manera, pero hay que saber que para conseguir mejoras tenemos que trabajar en conjunto y siendo razonables y racionales. Ese es mi mensaje, colegas. Gracias, Carlos. Cristian. Me uno al mensaje de optimismo. Cada 1 de mayo, de una u otra manera, como que siento que el tema de trabajo decente, calidad de empleo y otros van en retroceso. Pero no hay mal que dura 100 años. De alguna manera tiene que un día revertirse y otra vez ver el amanecer. Gracias. Gonzalo Rodríguez. Sin duda es importante mantener la esperanza, ¿no? O por lo menos proyectarla con alguna base de realidad, compromisos que podamos asumir. Uno de ellos es el de lograr la seguridad social para todas y todos los trabajadores. Y en esto, si bien el sector formal puede ser demandado en todos los aspectos, el sector informal, en relación a la seguridad social, por ejemplo, no hay una sola sentencia que diga, bueno, afilie a su trabajador. Es más, las cajas de salud han levantado las manos, ya no hacen ni siquiera inspecciones. Cuando uno va, se queja, no me han afiliado, pero no pasa nada, porque el mismo gobierno, el régimen ha establecido la libertad de afiliación y le pasan el bulto al trabajador. Bueno, es que él no quería afiliarse, había libertad de afiliación, imagínense, ¿no? Pues hay por eso yo les planteaba como un problema grave la decisión exprofesa del régimen, ¿no? De digamos, debilitar, destruir la seguridad social, que es un elemento clave del trabajo decente. Claro. Y ahí es donde tal vez podríamos darle nosotros esperanzas. Ahora, muchas personas dirán, pero bueno, no me sirve de mucho la seguridad social. Habría que ver las facturas del COVID, ¿no? ¿Cuánto costaba una enfermedad? ¿Y qué pasaba para aquellos que tenían la seguridad social? ¿Cuánto se han usado? Entonces hay una diferencia enorme. Quien no tiene seguridad social se puede terminar vendiendo su casa, su autito, su moto, su bicicleta, quedarse sin nada, endeudarse para buenos años. Por eso hay la seguridad social. Pues ahí está la diferencia esencial. Y si este aspecto lográsemos apuntalar bien para que hablemos en sentido serio de avanzar hacia el trabajo digno, decente, sería muy importante. Todavía no hay respuestas definitivas, pero propongámonos y démonos también esperanza a nosotros mismos a que podemos aportar para ello. Gracias. Gonzalo Crespo. Bien, un saludo nuevamente a los trabajadores en general y reiterar el mensaje de esperanza. No quiero terminar el día de hoy sin transmitir la convicción de que desde el puesto de cada uno es siempre posible contribuir como lo hacemos en la mesa laboral. Muchas gracias a mis 4 participantes de hoy día en este diálogo de la mesa laboral y que tiene como tema el estado de situación de la coyuntura laboral precisamente en el Día del Trabajo. Y creo que hemos resumido nuestras objeciones, nuestras observaciones, nuestras recomendaciones, siempre con un espíritu constructivo y sabiendo que lo peor que puede ocurrir en el ámbito laboral es que los trabajadores se conformen con dádivas. Las conquistas laborales han sido siempre el fundamento sobre el cual se han llevado a cabo avances en términos de justicia social y que han sido respondidas por el lado empresarial con mejoras tecnológicas, con cambio en el diseño de la planta del taller y de la
actividad correspondiente, y en esa dinámica de presión por mejores condiciones de vida, respuesta con aumentos de productividad de los trabajadores, han ido progresando las naciones. El estándar de vida que tienen los trabajadores en Suecia, en Dinamarca, incluso en España, no es una retribución, no es un regalo que les haya dado el Estado de estos países, es lo que han conquistado los trabajadores a lo largo del tiempo, y las respuestas que han dado los empresarios y los emprendedores para reaccionar y tratar de mantener en equilibrio la distribución del producto del trabajo, que se separa entre impuestos, salarios y utilidades. Esa distribución no tiene ninguna regla matemática ni lógica. Es el resultado de una correlación de fuerzas dinámica en el tiempo, y por lo tanto yo deseo que nuestro mensaje como mesa laboral a la clase trabajadora del país sea: piensen ustedes en el futuro de largo plazo, vean cómo pueden hacer que sus representantes sean independientes del poder político y verdaderamente lleven adelante las propuestas y las negociaciones que corresponden a la circunstancia ciertamente compleja que vive el país, donde no hay para qué hacer aplausos y euforias de que estamos ya fuera de la crisis, somos los mejores de América del Sur. Bolivia sigue siendo el último país en términos de ingreso por habitante de América del Sur, pero con el esfuerzo de todos y la racionalidad necesaria podemos ir solucionando nuestros problemas y mejorando la calidad del empleo y del crecimiento. Tengan ustedes muy buenas noches en este 1 de mayo, mis colegas en la mesa, los de la audiencia que nos sigue, y obviamente un saludo a los trabajadores del país. Gracias, hasta el próximo domingo. Buenas noches. Un abrazo para todos. Gracias.